Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta conversación sobre justicia abierta. El día de hoy tenemos como invitados al doctor Jorge Serdio. Muchas gracias por la hospitalidad. También nos acompaña Javier Martín, profesor del CIDE. Jorge, no te tengo que presentar, estás en tu casa, ¿verdad? En el ITAM, pero bueno, es el director del Departamento de Derecho. Y también tenemos a Ana María Ibarra, quien ha sido también egresada del CIDE y con quien hemos compartido también distintas discusiones en torno a las concepciones del derecho y cómo enseñarlo, cómo transmitir lo que se hace en la justicia. Y ella ahora es directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bueno, la conversación de hoy versará sobre qué tan plausible y factible ven ustedes que los tribunales de última instancia publiquen los proyectos de sentencia. Ana María, ¿por qué no nos compartes la experiencia de la Suprema Corte y cuál es tu opinión sobre eso? Muchas gracias, magistrado, por la invitación. Gracias por hospedarnos aquí. Pues la práctica de la Suprema Corte sí ha sido publicar los proyectos de sentencia, no solo aquellos donde existe la interpretación de una norma de la Constitución o se ha declarado la inconstitucionalidad o se propone la inconstitucionalidad de algún precepto legal, sino también ha existido una práctica, debo decirlo, de publicar aquellas sentencias relevantes para la opinión pública, ¿no? Publicarlas en el sitio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo creo que para dar una respuesta a si esta práctica es una práctica adecuada o no, creo que tendríamos que pensar en el tipo de sistema que estamos, porque la respuesta va a variar dependiendo de eso, creo yo. En un sistema ideal, en un sistema judicial ideal, pues las partes se reúnen en público con los jueces y se delibera en privado. Pero en nuestro sistema ocurre justamente al revés, paradójicamente ocurre al revés. Se recibe a las partes en privado y se delibera en público. Entonces, esto creo que ha generado pues distorsiones muy importantes a partir de las cuales se han definido las coordenadas de qué es lo que debe entenderse por transparencia, cómo se ha aplicado la transparencia hacia el interior de los órganos judiciales y también pues una cultura de rendición de cuentas. Entonces creo que en nuestro sistema se le ha apostado más a la transparencia de las decisiones, del proceso deliberativo. Y vaya, este es el estado de cosas en el que nos encontramos. Podemos ponernos a discutir en un mundo ideal que sería mejor, pero creo que en el estado actual, donde esto es así, yo pienso que la publicidad de los proyectos de sentencia genera ciertos beneficios. O sea, estamos en este sistema donde no hay unas decisiones, no se privilegia la decisión de corte o tribunal. Estamos en este sistema donde se incentivan los individualismos. Pero si esto es así, ¿qué papel cumple entonces la publicidad de los proyectos de sentencia? Y yo creo que el papel que cumple es pues incorporar en el debate a la sociedad civil, incorpora a los grupos que están interesados en el tipo de asuntos que se van a discutir, para que también ellos se sientan de alguna manera motivados a opinar, motivados a participar. En la Suprema Corte, por ejemplo, lo que veíamos recurrentemente es que una vez que se publicaba un proyecto de sentencia, las ONGs es cuando salían a opinar sobre ese tema en los medios y también presentando amicus. O sea, no había como otra manera que las ONGs se enteraran que se iba a discutir cierto tema, ¿no? Y la publicidad de los proyectos de sentencia, creo que además de publicitar la decisión, pues publicita las razones que están motivando esa postura del ministro oponente. Entonces, en ese sentido también se empiezan a discutir hacia el público, hacia la sociedad civil y también la academia, no solo la decisión por la que se está optando, sino también las razones que están motivando esa decisión. Sí, entiendo bien tu planteamiento, Ana María. ¿Es relevante el sistema judicial o el sistema jurídico en el que estemos para poder analizar
y hacer una valoración sobre la pertinencia de publicar proyectos de sentencia. Por un lado, y quisiera primero tocar este tema, ¿no?, con Jorge y con Javier también. Tenemos algunos sistemas parecidos al mexicano, como puede ser Chile o Costa Rica, en donde está prohibido no solo que un juzgador o una jueza pueda opinar anticipadamente a resolver, sino tampoco pueden dar a conocer los proyectos de sentencia. Tenemos otros sistemas que son diferentes, como puede ser el sistema jurídico judicial norteamericano, en donde tampoco hay una publicidad de los proyectos de sentencia. O el sistema interamericano o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde también no solo la deliberación es privada, sino también la resolución, y no se puede publicar proyectos de sentencia. Entonces, ¿qué hace que el sistema mexicano tenga esta particularidad de tener una práctica de discusión con las partes que es privada y después sesiones públicas y un diseño institucional? Por ejemplo, en el caso de la Corte y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde hay criterios, por un lado, jurisprudenciales o reglamentarios que permiten que por decisiones del Pleno se dé a conocer un proyecto con ciertas características. Javier. Yo creo que, a ver, retomo un poco lo que decía Ana María, ¿no? Y yo lo interpreto en el siguiente sentido. Yo creo que habría hacerse cargo del conjunto de normas, instituciones y procedimientos que tenemos para ver qué es lo que queremos lograr con la publicidad de los proyectos, ¿no? Yo creo que, digamos, en una visión muy tradicional, no hay razón alguna para publicar proyectos de sentencia, ¿no? Porque pues entendemos que quienes debaten son las partes, quienes discuten son los jueces hablan a través de sus sentencias y la decisión se publica, se discute y los jueces, déjame ponerlo así, rinden cuentas también a partir de lo que resuelven, ¿no? Yo creo que hay otras vías. Ahora, ¿por qué haría sentido publicar los proyectos de sentencia? Yo creo que precisamente porque pensamos, ¿no?, algunos por lo menos, de que hace sentido que la discusión no solo se quede entre las partes y que los jueces no solo oigan a las partes y sus diferentes posiciones. Entonces, si asumimos que eso es algo valioso, la pregunta es ¿cómo incorporamos otras visiones distintas? Yo tengo la impresión, por ejemplo, de que en el caso estadounidense es cierto que no se publican los proyectos de sentencia, pero yo diría ahí hay como dos diferencias radicales en comparación con el caso mexicano, ¿no? La primera es que el número de asuntos que tiene la Corte estadounidense sí permite que haya un seguimiento muy detallado, ¿no?, de cuáles son esos asuntos que la Corte decide, ¿no?, atraer a través del CERT. Creo que también tenemos un muy buen conocimiento de cuáles fueron las decisiones previas que llevaron a ese caso. En muchísimos casos conocemos, ¿no?, tal cual los argumentos que están planteando las partes. Entonces es relativamente sencillo, ¿no?, hacer un buen amigo de la Corte y presentárselo a la Corte y que la Corte lo valore, ¿no? Y al mismo tiempo creo que el hecho de que la deliberación sea secreta y que lo que publica la Corte es el documento, lo que hace es que la discusión se centre en la sentencia y no en lo que se está diciendo en el Pleno. En el caso de la Corte Mexicana y del Tribunal Electoral, yo veo dos grandes diferencias en ese sentido, ¿no? En primer lugar, la cantidad de asuntos que resuelve tanto la Corte, en especial sus salas, como la sala superior, es enorme. Ese seguimiento es muy difícil. La publicidad de las decisiones previas tampoco está garantizada y tenemos esta paradoja que, ¿no?, por disposición constitucional, o por lo menos como se ha interpretado, es que las deliberaciones tienen que ser públicas. Eso que hace, por un lado, que sea muy difícil para actores ajenos a los pleitos que puedan aportar elementos de decisión y contribuir al diálogo. Y la otra es que la discusión pública que tenemos, digamos, no solo en los medios, sino muchas veces en la academia, está centrada en lo que se dice en la sesión porque no tenemos un documento para analizar. Entonces yo pensaría que si no modificamos esas dos cosas, sí hace sentido publicar los proyectos de sentencia, precisamente porque ponen en blanco y negro cuáles son los argumentos que está dando la Corte, permiten que los grupos interesados se pronuncien sobre esa
deliberación, ¿no? Tenemos un costo que es obviamente pues este hecho de que se rompe con esa confidencialidad y la secrecía de la deliberación pública, pero quizás si queremos incorporar otras voces, ese es el costo que tendremos que asumir. Entonces yo lo plantearía como en esos términos, ¿no? Si vemos el conjunto de normas, quizá en un sistema como el mexicano sí hace sentido contar con este tipo de disposiciones, ¿no? Yo no coincido en el propósito de los dos, o sea, coincido en que es bueno que la sociedad sea incluida en los debates, en sentencias de últimos órganos y solamente con aspectos de constitucionalidad o de amparos colectivos que tengan una incidencia general. Y coincido que no tenemos los canales adecuados extrajudiciales para que el debate público se derrame. En esto coincido con ustedes. Pero tengo dudas, de un lado, acerca de cómo ocurren los incentivos para publicar un proyecto y cómo se reciben esos incentivos, y del otro, de si esto no afecta la imparcialidad en un sentido técnico de la sentencia. Vamos con lo primero, esto es los incentivos. Típicamente, si alguien en un órgano de última decisión, la Corte, quiere mandar un mensaje político de dónde está su precio de no ser capturado, porque hay presión, filtra los proyectos. Esto es una práctica que ha tenido casi 20 años en México. De una u otra manera, litigantes, legisladores, políticos pueden hacerse los proyectos, o a veces se les hace llegar los proyectos de manera ilegal. Esto es, cuando digo que algunos se publican y otros no, también es verdad que hay un uso político específico de hacer llegar proyectos. O lo contrario, es frustrar estrategias internas. Esto es, cuando alguien en la sesión privada tiene un grupo de discusiones y hay un desacuerdo, poner un proyecto que sabe que está fuera de la discusión, que no va a poder pasar en la privada, es una manera de torcer la discusión interna y llegar al pleno con mejores cartas. Entonces, si lo ves desde el punto de vista racional, yo no creo que en la cabeza de los que publican las sentencias está el hacer más participativa nuestra democracia para discutir derechos. Y tampoco creo que así lo deben de consumir las organizaciones de la sociedad civil. Esto es, cuando una ONG que está atenta, por ejemplo, al procedimiento participativo, le revela una sentencia de etiquetado y llega la sentencia y inmediatamente está a favor del proyecto, la reacción específica no es solamente acercar una amicus curiae, sino despertar al grupo de influencia y de poder que puede tener ese segmento para que los otros que posiblemente votan en camarilla o en grupos sean presionados. Dicho de otra manera, no es que se despierte un debate participativo y abierto y general. Entonces, mi primer escepticismo es que los proyectos tienen un fin de incentivos, desincentivos y estrategias de negociación internas. Ahora, con relación a la imparcialidad, ¿cuál es la decisión del órgano? Esto es, ¿por qué sería absurdo presentarlo en un problema de alimentos entre dos partes la publicidad de la sentencia? ¿Por qué cuando llego a un juez de primera instancia que no es de última, no publico el proyecto? Bueno, porque una de las partes se va a ver afectada. Dicho de otra manera, porque una de las partes va a perder en el juicio, o va a perder de cierto modo, o va a ganar de cierto modo. Y que lo anticipe el juez antes de que sea su proyecto definitivo, lo que hace es que pues, frustraría la idea de que después se publique y se pueda apelar. Cuando son órganos colegiados de última instancia, la única diferencia que yo veo es que la producción de la sentencia es colectiva. Pero entonces vuelvo a mi punto, la imparcialidad estriba en una suerte como de fe de que el proceso colectivo sea eliminativo. Se junta la gente a discutir colegiadamente y o bien se pone de acuerdo en una sesión privada o bien se pone de acuerdo en una sesión pública, abiertamente, adversarialmente. Es la única garantía de imparcialidad que tenemos. Pero si de antemano se sabe la postura argumentativa de uno respecto de otros, hay dados cargados en la discusión argumentativa. Te diría esto, si uno revisa las reglas de qué sería más imparcial y justo argumentativamente, es que nadie sepa cómo va a llegar el proyecto hasta el momento en cómo discutes el proyecto. Claro, en la práctica hay sesiones privadas y en la práctica se distribuye. Pero si lo haces público, llegas todavía con más distorsión acerca de la imparcialidad, en tanto el proceso adversarial de que ninguno de los proponentes tenga más peso que otro. Entonces, recapitulo. Estoy de acuerdo con los fines. No estoy seguro acerca de si en la práctica de la política mexicana y la política judicial mexicana esto cumple este propósito. Y segundo, creo que afecta a la imparcialidad en sentido estricto. Ahora, entonces, no tiene mucho que ver con nuestro diseño, digamos, formal, con nuestras reglas, en términos de las normas que hacen distintivo al sistema jurídico mexicano comparado con las de otros sistemas judiciales. Si entiendo bien, tiene que ver más con las prácticas, con estos incentivos que puede haber desde el interior de los órganos judiciales para afectar el proceso de deliberación, afectarlo en algún sentido, no necesariamente de manera negativa. Si estas prácticas
son las que nos han llevado a contextos en donde o bien se publican, porque así lo disponen los reglamentos o los acuerdos del órgano judicial, o bien a través de otros mecanismos, no necesariamente apegados a esas reglas. ¿Cómo incidiría el contexto político también? Porque Jorge nos hablaba de los incentivos que hay desde el interior del órgano, pero este incentivo necesariamente también hay que ubicarlo en el contexto sociopolítico de México y la forma en que interactúan los medios de comunicación, ¿no? Ustedes, ¿cómo lo relacionarían? ¿Estos incentivos también se dan de afuera hacia adentro, Javier? A ver, yo creo que es claro que hay una preocupación por la presión que en su momento pueden tener los actores externos. Ahorita que decías, bueno, es un problema, digamos, de las instituciones o de las prácticas, yo creo que son de los dos, ¿no? Yo creo que ahí hay, por ejemplo, un contraste muy claro en cómo está normado en el Tribunal Electoral la publicación de los proyectos y cómo está normado para corte y colegiados, ¿no? Y creo que conecta mucho con lo que decía Jorge. O sea, yo creo que sí, el problema de hoy es que tienes dos vías para que la publicación de los proyectos sea estratégica, ¿no? La ilegal es filtrar los proyectos de sentencia. Sabemos que ha habido una enorme cantidad de proyectos que se filtran, no solo a las partes, a los abogados, incluso a la prensa, creo que con resultados muy distintos. Pero si uno lee, por ejemplo, cómo está la normativa del Tribunal Electoral hoy, pues es absolutamente discrecional, digamos, la decisión del Pleno de publicar o no publicar, o peor tantito, ¿no? Ahorita ya tenemos un precedente donde se dice que no solo el Pleno puede aprobar la publicación, sino también los magistrados en individual. En la medida en que es discrecional, ahí se abre una ventana para, evidentemente, ser estratégico, y yo creo que las dos cosas que nos decía Jorge son completamente ciertas. Se puede utilizar tanto con propósitos internos como con propósitos externos. Creo que como está normado, ¿no? en el caso de la jurisdicción no especializada es muy diferente, porque si uno lee el 73 de la Ley de Amparo, es obligación publicar todos los proyectos de sentencia que tengan un estudio de constitucionalidad. Ya nos decía Ana María también cuando haya una interpretación directa de la Constitución. Yo creo que cuando es una obligación, entonces ahí sí ese uso estratégico desaparece por completo, ¿no? Ahora, mi punto, y creo que ahí sí sería algo, digamos, empírico y que habría que ver, es qué tanto es algo negativo que haya una deliberación pública de manera previa a una decisión, ¿no? O sea, creo que en un modelo más tradicional, más cerrado, pues si no queremos que se sepa nada hasta que la Corte o el Tribunal dicta la sentencia, pero quizá lo que queremos generar es precisamente esa discusión pública, que no va a ser una discusión, digamos así, en una ágora habermasiana. Ya sabemos que la realidad no es así, pero sí una discusión entre los grupos que están interesados, que creo que pueden poner sobre la mesa argumentos que no están contemplando los jueces, ¿no? Y creo que Ana María decía, bueno, es que ha habido muchas organizaciones que han, y pienso por ejemplo en un asunto que tuvo la Corte relacionada por ejemplo con el régimen de seguridad social de las trabajadoras domésticas, y ahí sí fue muy claro que enfrente lo que teníamos era un proyecto de sentencia muy deficiente en términos técnicos, y que después de que se publica ya hay una deliberación pública, ya hay una discusión, digo, no quiero decir desinteresada ni mucho menos, eran grupos que claramente estaban pugnando por los derechos de las trabajadoras domésticas, terminamos con una decisión distinta, ¿no? Creo que los dos modelos tienen sus costos y tienen como sus beneficios, y lo que tenemos que preguntarnos es eso, es qué queremos privilegiar, ¿no? Esa secrecía que tienen las Cortes Constitucionales, esa capacidad de deliberar internamente sin presiones externas, y que solo las presiones vengan después, porque también hay presiones después de decisiones y creo que tenemos muchos ejemplos, o si nos podemos dar ese lujo, déjame ponerlo en esos términos, de que la deliberación incluso sea previa, y es una deliberación pública que yo diría sí tiene la lógica de que influya en la decisión, ¿no? Si publicamos los proyectos de sentencias porque queremos que esas voces externas a la Corte incidan o no inciden. Entonces yo lo plantearía en esos términos, pues como un dilema que tendríamos que resolver, ¿no? Javier nos dice, este dilema se trata de qué valores privilegiar, ¿no? Jorge ya señalaba que la imparcialidad del proceso deliberativo puede ser afectada.
Javier dice, habría una mayor deliberación, o por lo menos el proceso deliberativo se ensancha. ¿Qué otras consecuencias verías tú, Ana María, de publicar sistemáticamente por órganos de última instancia las decisiones que son, digamos, relevantes desde el punto de vista convencional, constitucional, o desde el punto de vista en materia electoral, digamos, político, relevancia política? ¿Qué otras consecuencias tendrían y cómo inciden en los valores a privilegiar? Yo creo que también genera una mayor difusión de lo que están haciendo los órganos. Y creo que si el objetivo también de estos órganos es acercarse a la sociedad, creo que puede motivar a esta reflexión, ¿no? De vaya, la Corte va a discutir o el tribunal va a discutir ahora este tema, ¿no? Sobre todo, bueno, la Corte que tiene como una agenda quizá judicial, que sí pudiéramos decir ahora que tiene una agenda judicial a partir de la facultad de atracción y un uso más discrecional de la selección de los amparos directos en revisión. La Corte está decidiendo esto y, como decía Javier, está incorporando la ciudadanía en esta discusión. Porque creo que, a ver, un tribunal o un juez, por los grupos de poder, va a ser presionado, haya o no haya proyecto de sentencia, o va a intentar ser presionado, ¿no? O sea, el proyecto de sentencia es como, digamos, su propuesta hacia los miembros del órgano, pero también es su propuesta frente a la opinión pública, ¿no? ¿Carlo es una herramienta para bajar ese nivel de presión? Es que depende, o sea, porque estamos asumiendo que todos los proyectos son populares y hay proyectos de sentencia que van a ser antipopulares, ¿no? Nos ponían el ejemplo en la nota que nos enviaron, el caso de Florence Cassés. O sea, el caso de Florence Cassés se publicitó, pero era un caso antipopular. O sea, la ciudadanía y la opinión pública estaba claramente en contra de la propuesta de liberar a esta persona. Entonces ahí el objetivo quizá de que la sociedad civil juegue a favor del ministro ponente, pues no necesariamente se cumple en ese caso, ¿no? Quizá ahí habría otro propósito que estaría cumpliendo esta difusión o esta publicidad. A lo que yo voy es que no veo, o sea, sí la publicidad de los proyectos de sentencia es un arma de doble filo, por supuesto, alerta a los grupos de poder de lo que se está discutiendo, pero los grupos de poder tienen acceso de una u otra manera a lo que está en la mesa de debate de las Cortes, y la sociedad civil no. O sea, la sociedad civil se entera, esta es una de las vías de las que se ha enterado, ¿no? Y ya nos ponía el ejemplo Javier del trabajo doméstico, pero también, o sea, hay otros ejemplos donde a partir de la publicidad de los proyectos se han generado pues discusiones en la sociedad muy interesantes, ¿no? El caso de marihuana, por ejemplo. Entonces creo que contribuye de alguna manera también a que las personas opinen, se formen una opinión a partir de las razones que se presentan en los proyectos, claro, tendrían que ser bien difundidas, pero también contribuye a generar una cultura política. O sea, esto es lo que está discutiendo la Corte, estas son las razones que está dando, y vaya, o sea, en marihuana era un tema que lo podía uno escuchar en los cafés, ¿no? La gente estaba discutiendo y opinando sobre este tema, caso de Florence Cassés también. A ver, claramente Ana María destaca los beneficios en relación con la transparencia proactiva, la máxima publicidad, generar condiciones de mayor discusión o deliberación pública y ciudadana en proyectos de decisión. Pero esos beneficios versus los riesgos que señalabas tú, Jorge, de imparcialidad, ¿qué privilegiarías en función de una decisión que va a ser tomada por un órgano que tiene que corresponder a la Constitución, aplicar la ley, decidir con objetividad y actuar con independencia? Es verdad que si tomamos solamente, o sea, si lo único que consideramos es el peso de la opinión pública, grupos de intereses con proyecto o sin proyecto, con proyecto publicado puede haber más chances de más peso. Entonces, de más incidencia externa en lo que delibera la Corte, eso es verdad. Pero yo quiero volver a que este dilema no debería ser un dilema
si tuviéramos un estándar de tribunal abierto puesto en su lugar. Esto es, como estamos discutiendo, es como si fuera la Corte de Luis XIV. Esto es, no la Corte Constitucional Mexicana, la Corte de Luis XIV, donde se publica un proyecto, pero los mecanismos de acercar las voces, estructurarlas, transmitirlas a los que van a participar en el debate del pleno o de la sala y finalmente rendir cuentas, esto es, qué es lo que sucedió con esos aportes ciudadanos, son absolutamente arbitrarios y discrecionales de la agenda de cada ministro y casi siempre inútiles para hacer transparentar cómo esto interactuó desde la ciudadanía hacia la sentencia y de la sentencia a la Constitución. Son inútiles porque no hay una estructura institucional. Esto es, no hay mecanismos ex ante cuando viene el debate de hacer foros de participación, identificar a los participantes, estructurar sus voces, hacerlas a un nivel y a un lenguaje que pueda ser acorde a la discusión de sus intereses. Que todo esto sea planteado de manera genérica con igualdad de oportunidad argumentativa de cada uno de los ministros. Y finalmente, que cuando se integre el proyecto no se haga esta pequeña farsa editorial de que las comisiones integrarán el engrose, donde cada uno negocia los argumentos específicos del pleno y al final no refleja ni las consideraciones generales ni la participación ciudadana. Entonces creo que yo privilegiaría la parte técnica argumentativa siempre, pero en un contexto de tribunal abierto este es un pseudo dilema. Más bien, si tenemos esta discusión y este dilema es porque la Corte no es un tribunal abierto. Si tuviera los mecanismos de participación institucionales y de rendición de cuentas en su argumentación, esto ni siquiera estaría sobre la mesa, porque sería irrelevante y más bien diría yo, no solamente sería irrelevante, sería redundante respecto del proyecto. Porque antes de llegar al proyecto, que son razones específicas argumentadas del caso, tendría la estructuración de intereses, interpretaciones, efectos, información de terceros y todo esto sí, macerado de una manera institucional para que otros dijeran, bueno, sentémonos a ver cómo esto lo consumimos jurídicamente, qué parte del testimonio experto es útil, qué parte de esta voz del grupo vulnerable es más específicamente relevante, etcétera. Y cuando confecciones la sentencia en su engrose, que tengas una técnica de confección y redacción de la sentencia que refleje el debate oral argumentativo y no las negociaciones internas de una comisión de engroses. Entonces, yo diría, sigo sosteniendo que el proyecto, en tanto el razonamiento que plasma un punto de vista, es un prejuzgamiento y en un contexto de tribunal cerrado es todavía peor, porque ni obtienes el valor de la difusión y la participación ciudadana y sacrificas o debilitas la imparcialidad general de la discusión. Esta discusión es así porque la Corte es un tribunal cerrado. Si fuera un tribunal abierto, esta discusión no estaría sobre la mesa. La Suprema Corte de Estados Unidos, en tu opinión, Javier, además del poco número de casos que tiene que resolver, está diseñada y interactúa con diversos medios de comunicación, con sociedad civil, como un tribunal abierto, y eso sería también una característica muy distinta a los órganos de última instancia en México y como dice Jorge, quizá eso es más relevante en términos de la decisión de publicar sentencias que la simple transparencia de los proyectos. Entonces, oye, ¿cambiarías el diseño institucional de la Corte estadounidense por el diseño institucional de la Corte mexicana? Sí, sin duda, ¿no? O sea, ahora mismo y ya nos olvidamos de la publicidad de los proyectos, pero yo creo que la pregunta es esa, ¿qué mecanismos actualmente tenemos que podemos cambiar? Yo diría, a ver, el primer gran problema, y ya lo apuntaba Sergio en 2 o 3 ocasiones en su intervención, es el tema de que la discusión es pública, tienes a la televisión ahí enfrente y se discute y se vota sin que haya un proyecto final, ¿no? O sea, eso nada más en términos de construcción, de criterios, de transparencia, de consolidación, yo creo que es algo gravísimo, porque ya tienes una votación, ya tienes una decisión y luego entras a otra etapa de deliberación que es completamente privada, que no está normada, que es ahora como diantres vamos a hacer el engrose y ahí vuelves a… Entonces eso me parece que si lo pudiéramos quitar creo que sería algo muy bueno. Ahora, ¿hay condiciones para que ya las deliberaciones de la Corte no sean públicas? No lo sé, ¿no? Porque sí creo que también hay una retórica muy simplona de pro publicidad y pro transparencia que no se hace cargo de las particularidades de
de la Corte, ¿no? Y para mí lo más importante es, yo sí creo que la Corte estadounidense es un gran ejemplo de cómo si hay mecanismos para incorporar voces de otros actores, ¿no? La cantidad de amigos de la Corte que recibe la Corte en asuntos trascendentes es enorme. También tenemos evidencia empírica de que muchas veces esos argumentos sí terminan siendo incorporados en las sentencias, y yo creo que eso es algo bueno. Creo que el hecho de que solo se publique la sentencia y la discusión sea a partir del documento es algo también como muy positivo. Pero sí, a mí no me queda claro que por las inercias institucionales que ya tengamos podamos apostar por un modelo de ese tipo, ¿no? Y apuntaría quizá a otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que la Corte ya tiene varios años con esta regla que los obliga a publicar los proyectos de sentencia, ¿no? Entonces, sí creo que muchas veces, ¿no?, podemos imaginar, y tenemos casos específicos donde evidentemente hay costos muy altos de hacer públicos los proyectos, donde los intereses, digamos, externos a la Corte pueden jugar un papel, y donde hay consideraciones estratégicas y demás. Pero yo tengo la impresión que desde que la Corte tiene esa norma, pues tampoco hemos visto unos efectos, digamos así, catastróficos en términos de la deliberación que tiene la Corte. Tampoco creo que haya habido una afectación desmesurada, por ejemplo, a la imparcialidad de la Corte. Yo pensaría que muchos de estos problemas que mencionaba Jorge en realidad pues se deben a deficiencias como bastante más estructurales y que tienen, digamos, causas bastante diferentes al tema de la publicidad de los proyectos. Pero sí, yo también estaría de acuerdo de que a final de cuentas estamos en una situación donde, lejos de capturar las ventajas que podría tener ese involucramiento de otros actores, ¿no?, vivimos en un contexto donde pues, la deliberación que tenemos en nuestras cortes de última instancia no es tan buena como debería de ser, y que sí podríamos pensar en otros mecanismos, en buenos amigos de la Corte, en un docket mucho más manejable, pelear por la publicidad de la sentencia. Yo creo que una cosa que es lamentable, digo, no pasa en el Poder Judicial de la Federación, pero si uno ve, por ejemplo, los trabajos que ha hecho X sobre publicidad de sentencias en tribunales locales, bueno, pues hay tribunales que en un año no han publicado una sola sentencia. ¿Cómo podemos tener una deliberación pública sobre un asunto que se va a la Corte si ni siquiera tenemos la sentencia que sirvió de base, ¿no? Entonces creo que eso también lo que nos invita es a pensar más en el conjunto de medidas que tenemos, y sí, ciertamente no nada más el tema de la publicidad de los proyectos, ¿no? Déjenme regresar con Jorge a qué características de tribunal abierto podrían facilitar o crear estas condiciones para tener una máxima publicidad o transparencia proactiva que incentive este valor, ¿no?, que han resaltado sobre todo Javier y María, de la deliberación pública. Esa deliberación pública, como hemos comentado ahorita, es en la fase previa a la decisión. Después hay otro espacio de deliberación pública una vez tomada la decisión. ¿Qué características de un tribunal abierto hacen falta, o tú pensarías, Jorge, que quizá nos ahorrarían este tipo de dilemas y podrían tener beneficios más estructurales que solo publicar proyectos? Yo creo que hay cosas que se pueden hacer de manera inmediata y con bajos costos, más allá de las inercias institucionales que veo muy difícil que cambien como hacen los engroses, ¿no? Primer consideración, ¿qué hacer para hacer un tribunal abierto en el contexto de una sociedad civil inerte? No como en la sociedad norteamericana, que tiene un activismo respecto de observar a la Corte y sus derechos. En una sociedad inerte tienes bolsones de grupos de interés, esto es ONGs con agendas específicas y fragmentadas. Lo primero que tendría que hacer la Corte es hacer una revisión de la distribución y asignación de sus discusiones de derechos fundamentales e identificar a sus interlocutores. Identificarlos no solamente para tener un mapa de los actores relevantes, sino para desarrollar actividades específicas de sus voces cívicas y ciudadanas. Porque la sociedad civil activista tiene dos caras: los que trabajan en gabinete haciendo política pública, análisis, y los que trabajan con las manos en la tierra, trabajando con la gente. En uno y en otro caso, el tribunal abierto tendría que tener una actividad precisa, concreta, de involucrarlos y trabajar con ellos antes de cualquier caso. Porque ellos van a ser sus futuros, por decirlo así, interlocutores en una sociedad inerte como la nuestra. Si no fuera inerte, otra estrategia sería. Segunda estrategia, ex post, diría que esto es más importante que el ex ante. Una vez que se tomó la decisión,
El trabajo ex post es lo que va a determinar el reciclado de la discusión pública para formar opinión informada y haga el control de la rendición de cuentas. Entonces, si la sociedad civil no solamente no entiende la sentencia, sino los grupos no ven el efecto práctico concreto o la ausencia de directo práctico concreto que tiene, y esto no regresa al diálogo permanente con estos grupos, poco o mucho importará que sea una sentencia escrita en el mejor lenguaje ciudadano. Y antes y al final después, la comunicación. Esto es, creo que lo que es arqueante en estas dos no solamente son las actividades de grupos relevantes y después la difusión y el trabajo de los efectos, sino la permanente comunicación. Y cuando digo comunicación es comunicación institucional, abierta y social, que incluye estrategia, por ejemplo, de datos abiertos. Lo que decía Javier respecto de las sentencias, bueno, yo actualmente con la Corte diría, pues hay que ir un paso más allá. Si yo en este momento muy preciso, ¿no? Yo quiero saber jurisdiccionalmente, quiero descargar todas las sentencias de los últimos 6 meses, sin ningún buscador. Esto es, que yo me meta y me diga, aquí están todas las sentencias en una versión pública específica. Es imposible hacerlo. Entonces, los costos de acceder a la información son altísimos. Los costos de conocer la información son altísimos, los costos de entender la información son todavía más altos. Si bajamos esos 3 costos con los actores relevantes, el tribunal tendría ahora sí mayor legitimidad, mayor plausibilidad del diálogo y mayor efecto en sus sentencias. Y noten que no he dicho nada de la fase de la deliberación en sí misma, porque precisamente asumo que esto es lo más difícil de cambiar. Idealmente tendríamos que tener un proyecto para discutir, bueno, quizás eso no vamos a cambiar, pero con giros de tuerca, presupuestalmente con costo cero, antes y después, y arqueando la comunicación, se podría transformar la Corte. Ahora, la pregunta interesante es, esto no lo digo yo porque yo lo sepa solamente yo, el fuero íntimo de mi conciencia, está escrito, está publicado, está dicho. Entonces, ¿a qué conciencias en la Corte y en los tribunales de última instancia como con la Sala Superior no les ha apelado esta idea? Porque no es que no tengan comunicación social, no es que no tengan actividades específicas. Quiero decir, nos estamos revelando el hilo negro. Entonces, ¿qué acciones concretas? Identificar grupos de diálogo, posteriormente retransmitir el efecto y de manera arqueante accesos a datos públicos y comunicación institucional precisa y puntual. Y estas 3 acciones claramente aperturan un tribunal, porque lo que sí van a hacer es que en el mediano plazo dejará de ser inerte la sociedad y se expandirán las voces y la participación. Y cuando esta inercia se echa a andar, ya los costos institucionales de administrar estas voces son menores, ¿no? Yo diría eso. La Suprema Corte, ¿qué hace para hacer un tribunal abierto, Ana María? Pues yo creo que está muy en la línea de lo que ha dicho Jorge, ¿no? Creo que sí le ha apostado fuertemente a una política de comunicación social muy activa. Bueno, vemos que el antiguo canal judicial ha cambiado para ser ahora Justicia TV, con el objetivo de presentar y difundir las resoluciones de la Corte de una manera, pues, en lenguaje ciudadano, vaya, de una manera más sencilla. Hay también un programa de televisión dentro de Justicia TV que es con jóvenes estudiantes, que lo que está tratando de impulsar en este sentido, pues es eso, cultura, pero en estos grupos universitarios, ¿no? Y bueno, otros programas también que tienen como incidencia más con las organizaciones sociales. Pero por supuesto también le está apostando a generar un fácil acceso a las sentencias. En el Centro de Estudios Constitucionales, por ejemplo, uno de los proyectos más importantes que tenemos es el reconstruir las líneas jurisprudenciales, o sea, porque sí creemos que el JUS, si bien ha servido y cumple una función, pues no da cuenta realmente del contenido de los derechos, de los alcances, de cuáles son sus contornos, y eso es lo que estamos haciendo en el Centro de Estudios Constitucionales. Estamos tratando de poner en claro, en simple, qué es libertad de expresión en determinado contexto, qué es igualdad en determinado contexto, ¿no? Y otra de las cosas que ya ha mencionado también Jorge, que es el generar como buscadores donde podamos tener esos datos, por ejemplo, que no existen ahora, ¿no? De cuántas sentencias hay en este sentido, de qué se está discutiendo, resolviendo en tal tribunal. Esos datos nos faltan y son pues muy importantes para hacer diagnósticos sobre cuál es la calidad y cuál es la calidad de nuestra justicia en México, ¿no? Entonces, creo que sí es una apuesta muy importante del ministro presidente el generar ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor
Es muy complicado cambiar otras prácticas institucionales más arraigadas, pero creo que sí, a través de comunicación social efectiva, a través por ejemplo, uno de los cambios muy importantes también que se hicieron en el Tribunal Pleno es que las consideraciones que ahí dan los distintos ministros sí estén en la sentencia. Esto parece como básico, elemental, pero no ocurría de esa manera en ocasiones, ¿no? En ocasiones el ministro ponente que tenía que hacerse cargo de recoger los argumentos de los otros integrantes, pues no lo hacía, ¿no? Y ahora sí hay como un mandato claro de que tiene que hacerse de esa manera, se tienen que recoger las razones que toma el órgano colegiado para llegar a una determinada decisión. Entonces creo que en este tipo de acciones inmediatas, que no implican ni reformas legales, ni cambios de prácticas más complicadas de modificar, pues sí se está avanzando fuertemente. Todas estas políticas de justicia abierta tienen como propósito incidir de manera positiva en la construcción de confianza y legitimidad de un poder judicial, ¿no? Y cambiar la relación o la dinámica relacional con la sociedad civil. En un contexto en donde tenemos prácticas limitadas de justicia abierta o todavía no una política pública, ¿no? Estructural, publicar las sentencias también va a incidir en la confianza y la percepción, ¿no? De la legitimación que tiene, por ejemplo, el Tribunal Electoral Federal. Tenemos casos como la publicación de un proyecto de sentencia en relación con la validez o nulidad de la elección de San Pedro Garza García en Nuevo León, en donde la Sala Regional publica a través de su página y de su cuenta institucional de Twitter el proyecto. Tenemos otros antecedentes en la propia Sala Superior, la publicación, ustedes lo conocen, del proyecto en relación con la validez o la nulidad de la elección a la gubernatura de Colima. Y en ambos casos, los proyectos de sentencia sufrieron modificaciones en el fondo de la decisión, no solo en las consideraciones o en la valoración probatoria inclusive. ¿Esto en qué medida, o desde la opinión de ustedes, en esta discusión de un tribunal abierto buscando reafirmar su confianza pública, contribuye o debilita ese proceso de afianzamiento de su legitimidad? ¿Qué dirías tú, Jorge? Esto es una cuestión que es empírica también. Veamos esto. Esto que decimos de que los jueces hablan por sus sentencias, ¿no? Supongamos que no hay proyecto público, pero hay un proyecto final que se publica de manera clara, ¿no? Entonces, la sociedad va a criticar esa sentencia eventualmente y va a dialogar acerca de su razonamiento, sus efectos, los criterios que tuvieron. Inclusive si es de manera colegiada, los votos particulares o disidentes. Si hay un proyecto, uno diría que esto incitaría al mismo tipo de diálogo de la sociedad que delibera acerca de lo que ahí viene a discutirse dentro del tribunal, ¿sí? Hasta acá uno diría, no hay ninguna diferencia entre que se me critique una vez que resolví como tribunal a que se critique o se avale un proyecto antes de que se decida. Pero digo que es una cuestión empírica porque tiene que ver con los índices de confianza. Esto es con las concepciones que tiene la población acerca de que cuando un juez se echa para atrás y por qué, y cuando un juez se mantiene y por qué. Esto es, la percepción de la población respecto del juez en México es que cuando un juez dice las cosas que va a decir y se desdice, cuando un juez proclama cosas y las echa para atrás, es porque tiene un interés adicional. Y esto es una cultura de la desconfianza, judicial, pero también legislativa, política, etc. Entonces, si de manera recurrente un proyecto es presentado, y digo recurrente en el sentido de que la percepción es así y después es cambiado en el fondo, lo único que está abonando en esa percepción es que ese tribunal es voluble, es acomodaticio, es incidental. Lejos de ser leído como, miren, en una nueva reflexión, se han dado cuenta de cómo están en un error y estaban a punto de… ¿Y por qué digo por qué no funcionaría así? Porque no tienen todo el cobijo, como si lo tendría una justicia abierta como política institucional, de un grupo de voces
educada y estructuradamente dando argumentos a favor o en contra de ese proyecto. Como eso no existe y las voces se incitan desde el tribunal, entonces creo que la percepción daña el sentido de confiabilidad, no por la apertura, sino por la confianza de que alguien decida técnicamente más allá de lo que ya fuera esté. Es una cuestión empírica, varía dependiendo de la justicia, varía dependiendo del caso. Pero creo que vivimos en una cultura de la desconfianza y donde desdecirse no se lee como una nueva, mejor reflexión, porque además no hay datos que digan por qué se ha desdicho con una mejor reflexión, sino simplemente hay el desdecirse y el cambiar a modo los proyectos. Yo diría, daña el proyecto de justicia abierta, no lo abona, pero es una cuestión empírica, quizás el día de mañana en otra sociedad, quizás pasado mañana en otro contexto, esto se vea como qué hombre tan sabio, ha cambiado y ha fortalecido con las voces institucionales las voces de la sociedad civil, pero en general creo que eso no es el caso en México. Pensando en estas cuestiones empíricas, recientemente también, además de estos casos que son publicados por la propia institución, recientemente un medio de comunicación y diversos publicaron un proyecto de sentencia en relación con el registro del Partido Encuentro Social. Y también se modificó el proyecto que fue, digamos, que fue publicado en los medios, o la decisión fue otra, y de hecho se presentó un proyecto distinto a la sesión pública. ¿Tendrías la misma opinión que Jorge, Javier? Puede haber dos problemas, ¿no? Uno que en efecto, yo diría, algo que creo que tiene en común ese proyecto del PES y otros, es que son proyectos que se publican en medios de comunicación y que cuando uno leía los proyectos de sentencia, era evidente que las razones que estaban tratando de sustentar las propuestas eran inaceptables, ¿no? Es decir, ese proyecto de resolución del PES, lo que trataba de decir es que la Constitución no dice, ¿no?, lo que de manera muy claramente dice que es la conservación del registro depende del número de votos y no del número de escaños, ¿no? Entonces yo ese lo vería como un precedente positivo en ese sentido, ¿no? Mencionabas también hace rato, por ejemplo, este proyecto de Sala Monterrey relacionada con requisitos de elegibilidad de quien había triunfado en la elección de San Pedro. Bueno, pues si uno leía el proyecto también se daba cuenta que la interpretación de esos requisitos de elegibilidad era una cosa muy difícil de defender en términos jurídicos, ¿no? Entonces, si tú me dices, oye, ¿eso abona posiblemente la desconfianza? Sí, pero lo que abona en la desconfianza no es la publicación del proyecto de sentencia, sino que eran muy malas razones las que estaban reflejadas en ese proyecto de resolución. Entonces, creo que ahí también esos podrían ser ejemplos que lo que muestran es, bueno, quizá por el contexto en el cual vivimos, por la calidad argumentativa que vemos en algunos órganos jurisdiccionales, y si me dejas ir un poquito más allá, por las posibles razones extrajurídicas que toman en consideración los jueces y que no se transparentan, entonces quizá ahí sí la publicación de bueno, yo por lo menos en esos tres casos estoy muy contento con la publicación porque con lo que terminamos fue con una sentencia mucho más sólida en términos argumentativos. Pensaría incluso que, por ejemplo, el caso de la elección de Puebla es un poco parecido, ¿no? Aunque hubo un uso ahí estratégico de la publicación de la sentencia. Yo me acuerdo que cuando se publicó y uno leía el proyecto de sentencia decía, bueno, ¿y de dónde se quiere anular esta elección cuando, ¿no?, las posibles violaciones que ni siquiera quedaban acreditadas y demostradas en el proyecto ocurrieron cuando ya tuvimos PREP, cuando ya tuvimos cómputo, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí estamos en un trade-off cierto, incluso considerando el contexto mexicano. Y la otra cosa que a mí, yo entiendo perfecto lo que decía Jorge sobre, bueno, cómo la opinión pública interpreta. Pero yo creo que también tendríamos que empezar a romper ese mito de que los jueces son infalibles, que los jueces no pueden cambiar de opinión. Yo sé que la opinión pública hoy en día así lo lee. Si cambiaste de opinión es porque seguramente hay algo detrás, pero creo que también tendremos que hacer un trabajo mucho más concienzudo con la ciudadanía en las escuelas de derecho, en la educación primaria, secundaria, en las clases de derecho positivo que todavía se dan en algunas
preparar. Entonces, para decir, bueno, a ver, el derecho no nos da respuestas únicas, inequívocas, hay una función importante que tiene con el diálogo, y quizá es una batalla que en el corto plazo pues va a ser muy difícil de dar, pero pensaría que quizá es una batalla que podría valer la pena, ¿no? Ana María, ¿tienes alguna experiencia empírica que compartirnos a partir de las publicaciones que ha hecho la Corte? En la línea de lo que decía Javier, ¿no? O sea, ¿qué proyectos se han publicado o nos ha interesado que se hayan publicado, ¿no? Son aquellos casos relevantes, aquellos casos que a partir de las razones que presenta el ministro ponente y que son abiertas al escrutinio público, pues empezamos a ver como pues críticas, no solo de la sociedad civil, sino de la academia y también de los medios de comunicación, ¿no? Muy fuertes, en sentidos de ambos lados, ¿no? Positivos y negativos. Y también creo yo que a partir de esta publicidad de sentencias, pues se ha generado un mayor debate también, creo que en las universidades públicas, o sea, creo que también ha implicado un costo para los otros miembros del órgano colegiado, es decir, sí hay una decisión que está presentando el ministro ponente, pero también está presentando razones de las cuales tienen que hacerse cargo los otros ministros que conforman el órgano colegiado. Y ha ocurrido, creo que en los dos sentidos, ¿no? Ha ocurrido proyectos, como decía Javier, algunos, bueno, menciona el Tribunal Electoral, que no han gustado a la opinión pública y que después han sido cambiados, no tanto porque el ponente haya cambiado de opinión, sino porque el órgano colegiado llegó a otra decisión, como proyectos que han también tenido mucho respaldo de la opinión pública y que quizá gracias a ese respaldo es que hayan visto una votación favorable, ¿no? El caso de marihuana, por ejemplo, vuelvo a ese ejemplo. Yo creo que si no se hubiera publicitado el proyecto, si no hubiera habido una presión social tan fuerte como la hubo a favor de ese tema, no se hubiera aprobado ese proyecto. O sea, sí es verdad que se hace un uso estratégico de la publicidad de proyectos y que este uso estratégico puede ser negativo o positivo, pero yo, digamos, desde la experiencia de la Suprema Corte, yo diría que el balance es positivo. O sea, yo creo que donde no ha tenido que pesar la opinión pública, como en el caso de Florence Cassés, se mantuvo un proyecto por la liberación de esta persona a pesar de la oposición pública, y otro caso exitoso me parecería que fue el caso de marihuana, ¿no? Y también es verdad que lo que pasa es que estamos en un sistema que ya está así, distorsionado, ¿no? Entonces, la publicidad de proyectos de sentencias viene a ser como un paliativo. También provoca otra distorsión importante que no necesariamente es buena, que es generar individualismos y que no se va construyendo una voz de corte, sino una voz de ministros en particular o de jueces en particular. Y yo la verdad no sé qué evaluación haría esto, si es bueno o malo. O sea, al final también los jueces en lo particular van construyendo su legitimidad como tales, ¿no? A pesar de pertenecer a un órgano colegiado. Entonces también los proyectos de sentencia, no solo los votos particulares, creo que los proyectos de sentencia vienen a hacer un poco esta función. Entonces yo creo que complicado, dado que estamos en un esquema complicado, ¿no? Pero para mí el balance sería positivo. Para mí es complicado hacer un balance, ya que he tenido las experiencias empíricas, ¿no? Recientemente. La que mencionaba Javier sobre la publicación de un proyecto de sentencia en la cuenta de Twitter del magistrado ponente respecto de la validez o nulidad de la elección de Puebla. No voy a emitir mi opinión porque además ya se resolvió un procedimiento hablando de los efectos que tiene respecto de quien asume la publicación. Se presentó una queja por las partes, ¿no? O por algunas de las partes. Y de alguna manera, pues afecta también los intereses de los litigantes, ¿no? En materia electoral, claramente, pues publicar un proyecto que propone la nulidad de una elección va a tener distintos efectos
no solo en quienes presentaron el recurso de nulidad, sino también en quienes resultaron hasta antes de la decisión, digamos, jurisdiccional, electos, ¿no? O tuvieron la mayoría de votos. Y esto genera pues distintas estrategias de litigio postelectoral, ¿no? Como le llamamos, y en las dinámicas del propio órgano. No voy a opinar sobre esa experiencia porque ya inclusive resolvimos ese procedimiento de queja, pero creo que fue un tema de interés público, ¿no? La publicación de ese proyecto y no sé cuál es, desde la perspectiva que ustedes han analizado, su conclusión respecto de las experiencias que se han tenido en el Tribunal Electoral, ¿no? Pero me gustaría que inclusive aprovecháramos este último segmento para cerrar y que ustedes también puedan puntualizar con sus conclusiones. Jorge. A mí me gustaría dejar tres ideas, ¿no? La primera es la de justicia abierta, que hay mecanismos de justicia abierta que podrían ayudar a mejorar este paliativo de una manera institucional. La segunda idea tiene que ver con la idea de captura de intereses. En lo macro, los grandes casos pueden más o menos ser agenciados y dirigidos por el ministro protagonista. Pero yo diría que la preocupación estaría en el resto de amparos en sala, que si alguien sabe el sentido específico del proyecto, corre a capturar al otro voto. Esto es, tendríamos que tener la capacidad de ser conscientes como institución de que uno de los efectos en el agregado de la difusión de los votos es que las personas interesadas corren a capturar al órgano. Y esta es la racionalidad más importante que uno puede leer, por ejemplo, en Chile o en Sudáfrica, en donde para legitimar un gran cambio constitucional hicieron grandes esfuerzos de construcción social antes de la sentencia, pero eso sí, su sesión es privada, la deliberación es inexpugnable, porque sabían que podían haber muchísimos problemas de captura y de amenazas físicas y de muerte. Quiero decir, el segundo punto que quiero decir es que seamos conscientes de que uno de los costos que estamos pagando y no sabemos cuánto nos cuesta es la captura, es la gente que día a día trabaja capturando votos en la Corte y en órganos de decisión colegiada, en colegiados y en la sala superior y en las salas regionales. El tercer punto que quiero decir es que si ya una institución ha decidido publicar obligatoriamente todos sus proyectos, bueno, esto es una decisión institucional que ya pasó. En el caso del tribunal, de este caso que nos comentas, a mí me hubiera gustado ver un argumento de política judicial. Esto es, si hay una disposición expresa que dice que solamente el Pleno puede publicitar los proyectos y que está prohibido entregar los proyectos de manera individual, esta interpretación a favor de la justicia abierta, que es la mayoría, me gustaría que hubiera una mayor ponderación de por qué interpretar esa prohibición como si no estuviera. Esto es, más allá de simplemente decir por qué abona la justicia abierta y la transparencia, porque no es un tema de transparencia, es un tema de racionalidad en el modo en cómo se instrumenta la transparencia. Ese artículo, el reglamento interno, el 146, no es un artículo contra la transparencia, es un artículo que regula el modo en cómo van a ser transparentes como grupo colegiado. Entonces, me hubiera gustado ver una argumentación de por qué deberíamos de comprar como sociedad ese tipo de interpretación. Esos son los tres puntos: justicia abierta, captura, y ojalá me hubieran dicho por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? Ana María. Creo primero que hay una diferencia monumental en cómo se publicitan los proyectos de sentencia, ¿no? Una cosa es que se hagan por las vías institucionales, incluso en cumplimiento de las reglas así dadas por el legislador, y vaya, ahí el juez simplemente está cumpliendo ese mandato, o que incluso las decisiones de publicar un proyecto de sentencia pueden ser tomadas, vaya, no solo por el ponente, ¿no?, sino porque así conviene a la legitimidad del órgano colegiado y les conviene por alguna razón hacer público ese proyecto para que frente a otros poderes del Estado. Y una cosa muy distinta es que salga un juez a colgar en Twitter un proyecto de sentencia. Me parece que así hay una diferencia monumental entre una cosa y la otra, ¿no? Lo otro sí creo que se presta a la mayor, a muchas suspicacias,
sí pone en duda de manera muy fuerte la imparcialidad de ese juez que esté haciendo ese uso de las redes sociales. Y vaya, que el juez se convierta entonces en un litigante o en un abogado de una de las partes. Creo que son prácticas diametralmente distintas. Y en sentido general, yo sí creo que es un paliativo, o sea, sí creo que tenemos problemas muy fuertes de prácticas institucionales que impiden la transparencia, que impiden la rendición de cuentas hacia la sociedad. Lo que no veo es como incentivos para que esto se cambie, no veo posibilidades de que esto se modifique ni siquiera a mediano plazo. Creo que la transparencia se ha entendido así como el poner un canal donde se transmita en audiencia nacional lo que está deliberando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que eso no va a cambiar y creo que pronto, y creo que cualquier retroceso, cualquier cambio se va a entender como un retroceso, ¿no? En ese sentido, o sea, creo que eso es lo que entendemos por transparencia, quizá mal entendido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, hay ciertos mecanismos que se están ensayando. Creo que uno de estos es la publicidad de los proyectos de sentencia, pero sí me quedaría mucho con lo que dijo Jorge, en el sentido de que hay formas no tan dramáticas de apostar hacia un poder judicial más abierto y algunas de estas, como ya hemos comentado, pues creo que están siendo instrumentadas ahora por la presidencia de la Suprema Corte. Yo también me quedaría con la idea de que creo que lo que nos hace falta es esa política integral, digamos, en materia de, o sea, si realmente queremos tener órganos que sean abiertos, tendríamos que pensar un montón de prácticas y de normas. Yo creo que en un tribunal abierto no podríamos tener audiencias de alegatos cerradas donde las partes van a hablar directamente con los juzgadores sin que nadie se entere de lo que se está diciendo, ¿no? Yo creo que también en un modelo mucho más de justicia abierta y transparente nos haríamos mucho más, nos haríamos cargo del peso que tiene el documento escrito y de las sentencias como tal. Hoy creo que tanto en la Corte como en el tribunal tenemos prácticas que lo que hacen es que nos fijemos bastante más en lo que se dice en frente de las cámaras de televisión que en los documentos que finalmente estamos discutiendo. Yo diría, no puede haber justicia abierta si no hay sentencias claras, bien estructuradas, que una persona interesada razonablemente pueda entender. Y creo que sí, por desgracia, estamos, por lo menos en algunos casos, en el peor de los mundos posibles, ¿no? Este caso que se mencionaba de Puebla, pues fue eso, ¿no? O sea, la publicación completamente estratégica en contra de las normas que el propio órgano sabía dado con el objetivo de modificar, digamos, lo que parecía que era la configuración interna de preferencias en términos de si anular o no anular la elección. Creo que también esta queja que mencionabas pues es como muy paradójica, ¿no? Porque a final de cuentas lo que termina resolviendo la Sala Superior es que esa publicación en Twitter de un magistrado que se pasa por el arco del triunfo, lo que dice el reglamento se vale, ¿no? Por la transparencia, en un discurso como muy simplón, sin hacer un análisis. Digo, porque otra cosa que creo que pudo haber dicho la Sala es, bueno, es inconstitucional ese artículo 146 que dice que tiene que ser a través del Pleno y no por, esa resolución no lo hace. Creo que también nos queda la duda de, bueno, ¿por qué si esa norma va en contra de la transparencia, ¿no? El propio Pleno de la Sala Superior no modifica o propone la modificación de la norma? Porque pues, el reglamento interno es, por así decirlo, un conjunto de normas que se da la propia Sala Superior con la Comisión de Administración. Entonces, sí nos coloca, creo, en un estado como muy preocupante, ¿no? Donde claramente no estamos capturando los beneficios que podríamos tener con la publicación de los proyectos y donde tenemos un montón de pendientes, ¿no? Entonces me quedaría justo con esa idea de, creo que tenemos que repensar la política en general, digamos, judicial que tienen las Cortes mexicanas para abrirse hacia la sociedad, y ahí sí yo pensaría, pues el abanico de alternativas que tenemos es como muy amplio y quizá pues sí nos podríamos quitar el parche de la publicación de
los proyectos de sentencia, pero mientras, yo sí diría, bueno, pues no, si vamos a seguir todavía con estas cosas, quizá en algunos casos sí hay ciertas experiencias de que, ¿no?, nos han mostrado que tiene efectos positivos, incluso yo te diría, en el caso de Puebla, creo que cuando pudimos leer ese proyecto que pretendía anular la elección, nos quedó muy en claro, creo que para los que nos aventamos el proyecto, que era súper difícil de sostener la nulidad, ¿no? Incluso a pesar de lo que se había dicho en medios de comunicación y demás, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿qué pasó en ese caso versus lo que hubiera pasado si no se publica? Si no se publica en la sesión pública, si no mal recuerdo, un magistrado hasta puso videos, ¿no?, de personas ahí que estaban entrando a bodegas y parecía que era una cosa así horrible, ¿no? Y cuando uno leía la sentencia, veía en qué momento habían acontecido estas supuestas irregularidades, pues se daba cuenta que eso no tenía la menor incidencia en los cómputos, ¿no? Entonces creo que seguiremos en ese dilema, por desgracia, ¿no? Gracias a los tres, Jorge, Sergio, Ana María Ibarra y Javier Martín, por esta conversación. Yo me quedo en que este dilema respecto de publicar o no sentencias tendría que ser analizado y instrumentado, si fuera esa la política, la de publicación de sentencias, en un marco de una política pública de justicia abierta o de tribunal abierto. No puede verse como una decisión aislada ni como el único instrumento para fomentar la deliberación pública o la participación ciudadana, ¿no? Por el otro lado, me parece que también hay una discusión de fondo en términos de los efectos que puede tener, vistos desde los principios que rigen la función judicial, particularmente el de imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones, porque este proceso de publicar un proyecto de sentencias pues es previo a la decisión que toma un juzgador. Y publicarlo en términos empíricos necesariamente incide si es que además el objetivo es ese, ampliar la deliberación, pues hay que tomar en cuenta esos argumentos, ¿no? Si esa es la política. Entonces va a incidir en la decisión. Y por otro lado, me parece que el contexto político, el contexto muy particular de confianza o legitimidad de ese órgano, pues va a ser relevante, porque efectivamente, como decía Javier, quizá la construcción de aceptación de las decisiones no está tanto en publicar o no, sino en los argumentos que se dan y en el debate que se puede sostener de manera razonada, ¿no?, frente a la opinión pública. Y eso necesariamente se tiene que dar, aun cuando no publiques proyectos de sentencia, ¿no? También, por otro lado, me parece que el reto está en construir un proceso de interés público en las decisiones de un órgano de última instancia, ¿no?, por los derechos que se deciden o por los efectos que tienen en los derechos de las personas, en el diseño institucional en su conjunto. Entonces, creo que esta discusión merece la pena tenerla, continuarla, pero particularmente desde esta perspectiva de cómo podemos ir generando incentivos para la justicia abierta, o para contar con tribunales abiertos, afianzados, digamos, con políticas de largo plazo, ¿no? Les agradezco y por supuesto vamos a continuar con estas deliberaciones y agradezco especialmente a Nexos, quien a través de su canal y del blog del Juego de la Corte, ¿no?, en donde también ya se discuten decisiones del Tribunal Electoral, no solo de la Corte, en esta dinámica de apertura y de ir fomentando una justicia abierta, pues nos van a hacer, pues a contar con el honor de la transmisión, del seguimiento de este tipo de deliberaciones, y estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar, ¿no? Y quizá en otro momento ya les pueda yo decir cuál es mi experiencia y mi conclusión desde la perspectiva de un magistrado de la Sala Superior. Muchas gracias.